La civilización moderna agoniza. Es lo que afirmé en los videos anteriores de esta serie, en que vengo analizando los acontecimientos que están ocurriendo en Chile y también en otros países, eso que han llamado estallido social, que incluye violencia callejera, saqueos, incendios y destrucción de negocios y medios de transporte, asociados a manifestaciones de masas que protestan y exigen soluciones a problemas que se arrastran por décadas sin solución. Expuse y creo haber demostrado con hechos, con argumentos y con evidencia histórica, política y económica que estamos ante la fase terminal, la agonía de la civilización moderna, cuya crisis viene manifestándose desde hace décadas. Es una crisis ética y cultural, social y política, económica y ambiental. Vemos y experimentamos el deterioro y decaimiento del capitalismo económico, del estatismo político, del naturalismo científico y del materialismo moral. Es la caída de un modo de pensar y de sentir, de actuar y de comportarnos, de relacionarnos unos con otros y con la naturaleza. Del diagnóstico pasé a buscar la que pueda ser la salida histórica de esto que estamos viviendo. Señalé, y lo vengo exponiendo en realidad desde hace tiempo, que ante la crisis y la muerte de una civilización corresponde responder iniciando la creación de una nueva civilización. Levantar una nueva estructura del conocimiento, organizar y desarrollar una nueva economía, construir un nuevo orden social y político. Y todo esto solo puede realizarse en base al conocimiento, a la creatividad, a la autonomía y a la solidaridad de quienes se plantean esa gigantesca tarea histórica. La pregunta que quiero abordar ahora es: ¿quiénes pueden ser o quiénes son los sujetos, los protagonistas de esa creación, de esa construcción histórica que incluye la elaboración de nuevos fundamentos cognitivos, éticos y espirituales, de una nueva economía, de un nuevo orden social y político? Precisemos primero quiénes no pueden serlo. Poner los fundamentos y dar inicio a la creación de una nueva civilización no puede ser obra de los que gobiernan y administran la vieja civilización, aquella que está en crisis y que es preciso superar. Los que gobiernan y administran un sistema económico y un orden político, y eso incluye a todos los partidos políticos y a sus dirigentes, tanto los que ejercen el poder como los que aspiran a ejercerlo, estén en el gobierno o actúen desde la oposición. Todos ellos están decididamente insertos en ese sistema económico y político e inevitablemente despliegan su pensamiento y sus acciones desde posiciones estratégicas propias del ordenamiento social existente. Lo mejor que pueden ofrecer es más de lo mismo que han ofrecido hasta ahora. Y en esa dirección es que afirman siempre que hay que ser realistas y actuar en el mundo real. ¿Significa esto que poner los fundamentos y dar inicio a la creación de una nueva civilización tendrá que ser obra de las bases, los de abajo, de las multitudes sociales que carecen de poder y que son, por definición, subordinadas, dirigidas, gobernadas? No parece razonable esperarlo, porque esas bases y multitudes están fuertemente condicionadas y son vitalmente dependientes del ordenamiento social existente, aun cuando éste los mantenga en situaciones desmedradas. Ellos son, por definición, dirigidos, no dirigentes, subordinados, no autónomos, dirigidos por los que gobiernan y administran el orden social, por los políticos de gobierno o de oposición que se disputan la adhesión de las masas ciudadanas a cambio de favores o dádivas o mediante discursos demagógicos que expresan anhelos y aspiraciones de cambio, pero que los orientan siempre e inevitablemente a esperar que los cambios ocurran en el marco de la civilización dada. Y aun en los casos más o menos excepcionales en que desde las bases emergen dirigentes políticos destacados
o que en su accionar rebelde elaboren y generen sus propios grupos y organizaciones políticas, éstas se orientarán muy pronto a actuar al interior del orden político y administrativo vigente, aunque tengan la intención y la pretensión de cambiarlo. Se dice siempre, hay que cambiar el sistema desde dentro, conquistar el poder en las instituciones para no permanecer marginales e ineficaces. Los hechos recientes, por la inesperada fuerza de protesta y de violencia con que se han manifestado, ha sorprendido a esas élites dirigentes. Pero sería iluso creer que esas masas tienen las condiciones éticas y los conocimientos, la creatividad, la autonomía suficientes para crear una civilización. Esas manifestaciones son en realidad episodios acentuados de la crisis, de la agonía de la civilización capitalista, estatista y materialista. No son los creadores de la nueva civilización. Pero además se da, y es posible que se intente reconstruir desde ambos lados, o sea, entre las élites y las masas, entre los gobernantes y los gobernados, entre los dirigentes y los dirigidos, una tácita y cómplice dialéctica de recíproca necesidad. Los gobernantes y dirigentes necesitan de los gobernados y dirigidos para ser y continuar siendo gobernantes y dirigentes. Y los gobernados y dirigidos necesitan a los gobernantes y dirigentes que les ofrecen resolver sus problemas y a los cuales poder exigirles que se los resuelvan y que les indiquen qué hacer y a quiénes seguir. Por eso es tan difícil el cambio, el tránsito de una civilización a otra, la superación de un orden económico, político, social y cultural establecido. La pregunta clave es entonces, ¿quiénes pueden poner los fundamentos y dar inicio a la creación de una nueva civilización? ¿Serán tal vez los intelectuales y profesionales de las diferentes disciplinas? Podríamos pensarlo, pues vemos que ellos suelen enunciar las críticas más radicales al orden existente, y pareciera razonable esperar que sean ellos los que propongan las ideas nuevas y los proyectos más innovadores. Pero el problema es que la inmensa mayoría de los intelectuales y de los profesionales son funcionales a la economía, a la política y a la cultura existentes. Han sido formados en ellas y se han capacitado para servirlas. Y de los resultados y la eficiencia que demuestren en hacer ese servicio es que obtienen reconocimiento social y recompensa económica. ¿Cómo? ¿Y de dónde entonces esperar que surja una nueva civilización? ¿Quiénes podrían ser los protagonistas de su creación? Hay dinámicas evolutivas e históricas que orientan y atraen en esa dirección de crear una nueva civilización. Pero en la realidad inmediata de los hechos, solo podemos esperar que ocurra esa transición por iniciativa de personas particulares, de hombres y mujeres, que sea que se encuentren entre las bases sociales o entre las élites intelectuales, culturales y políticas, tomen distancia del orden social existente, decidan libre y conscientemente separarse del sistema y lleguen a ser autónomos, iniciando búsquedas intelectuales y espirituales, y desarrollando iniciativas y proyectos económicos, políticos y culturales que sean portadores de embriones o células constituyentes de una civilización diferente y superior a la existente. No importa ni interesa en qué situación social, económica o política se encuentren o se hayan encontrado antes esas personas. Lo decisivo es que inicien y desplieguen el proceso de su propia autonomización, que es indispensable para llegar a ser protagonistas de la creación de la nueva civilización. Ahora bien, separarse y autonomizarse del ordenamiento social, cultural, económico y político existente no significa ponerse al margen ni instalarse en la periferia de la sociedad.
es, por el contrario, levantarse por encima de él, del sistema, ascender y acceder a un punto de vista superior. Y en tal sentido implica alcanzar una cumbre que se constituye como un nuevo centro del mundo, pero no del mundo viejo en deterioro, sino del nuevo que surge y se levanta por encima de aquel. La pregunta que hay que hacerse es entonces, ¿cómo se accede a la autonomía? ¿Cuáles son los caminos que conducen a esa cumbre más alta y central? ¿Qué itinerarios es preciso recorrer? El estudio de los procesos históricos de creación de anteriores civilizaciones y la reflexión sobre el problema tal como se presenta actualmente llevan a concluir que hay tres posibles vías o senderos que convergen hacia la autonomía respecto a la civilización actual en crisis. Ellos son el sendero del conocimiento, el camino de la práctica y la vía del espíritu. El sendero del conocimiento es difícil y es seguido por pocos. Requiere estudio, investigación y reflexión profunda. Significa realizar un proceso intelectual de asimilación crítica y consiguiente superación de los saberes que proporcionan las ciencias y las ideologías propias de la civilización en crisis, y desde allí acceder a una nueva y superior estructura del conocimiento. En el caso presente se trata de alcanzar los que podemos identificar como pensamiento complejo y conocimiento comprensivo. Una ciencia comprensiva de la economía en su diversidad y complejidad. Una nueva ciencia de la historia y de la política. Una nueva epistemología. Una nueva antropología. Una nueva filosofía. El camino de la práctica es intentado por más personas, aunque llegar a la meta es algo que no logran todos los que lo emprenden, porque es un proceso sacrificado que implica realizar un trabajo persistente y eficiente. Significa cambiar las formas de vivir, de consumir y de producir, emprender iniciativas riesgosas, buscar modos autónomos de subsistencia, abandonar el consumismo y la seguridad del empleo dependiente y renunciar a muchas oportunidades que pueden proporcionar la economía y la política establecidas. Requiere hacer fuertes opciones éticas y ser coherentes y consecuentes con ellas, aún en las más difíciles condiciones y circunstancias. La vía del espíritu es la que conduce hasta las más amplias cumbres, siguiendo atajos escarpados, exigiendo dar saltos en el vacío y requiriendo incluso aprender a volar. Quienes lo han seguido dicen que significa renunciar al propio yo y a todo particularismo y seguir una senda luminosa de amor universal. Que quienes se inicien por esa vía han de estar dispuestos a entregarse enteramente a los demás. Y ellos advierten que es una senda que puede ser engañosa y falsa, si implica huir de la realidad humana y del compromiso social, siendo en ese caso no un ascenso hacia la cumbre, sino una fuga hacia la nada. Ahora bien, cualquiera sea el sendero, camino o vía de esos tres hacia la autonomía que hayan seguido los pocos iniciadores de la nueva civilización, haber logrado la autonomía no es suficiente porque una civilización requiere integrar a muchos. Es necesario que los que hayan ascendido vayan en busca de los que se han quedado abajo, esto es, de todos los que, dependientes, permanecen aún inmersos en la civilización que decae. Hay que bajar a la llanura, encontrar a las multitudes y conducirlas de modo que también asciendan. Para todos aquellos que hay que integrar, el ascenso es ahora más fácil, porque los caminos han sido abiertos, se han demostrado posibles y se puede ver que conducen a un mejor vivir. Los iniciadores han ya descubierto y establecido, aunque aún en pequeña escala,
los nuevos modos de vivir y de sentir, de pensar y de conocer, de relacionarse y de actuar, que son constitutivos de la nueva economía, de la nueva política, de la nueva ciencia y del nuevo espíritu. Se trata, por lo tanto, para todos ellos de sumarse a algo que existe, de dar el salto hacia una vida nueva que ya es conocida y está probado que es mejor a la que se tenía. Y que la tarea entonces es hacerla crecer, expandir y perfeccionar. Pero, como hemos dicho, esto no ocurre espontáneamente. Los iniciadores tienen que ir a buscar a los que han de emprender la subida. Ascenso que será realizado por caminos similares a los que siguieron los primeros y tal vez con la guía y el apoyo de estos. En el caso de la economía, es el camino del trabajo, de la superación de la marginalidad, de la acción social, de la ecología, el camino de los pueblos antiguos, del desarrollo alternativo, de las tecnologías apropiadas, del cooperativismo, el mutualismo y la economía solidaria. Por el sendero del conocimiento, las actividades conducentes serán la difusión, la comunicación y sobre todo la docencia, programas educativos y de formación, itinerarios de enseñanza y aprendizaje en niveles progresivos, desde los más sencillos hasta los más elevados, dependiendo de las capacidades que hayan desarrollado previamente los invitados a participar en ellos. Por el camino de la práctica, las actividades conducentes son las de promoción y organización, los servicios de apoyo, la coordinación de experiencias y la formación de redes, y todas aquellas acciones que faciliten, potencien y multipliquen la creación de nuevos emprendimientos sociales, económicos, políticos y culturales que se orienten por principios éticos de solidaridad, justicia, libertad, trabajo y autonomía. En cuanto a lo que corresponde hacer a quienes hayan seguido la vía del espíritu, es seguro que ellos ya lo saben o que lo descubran por sí mismos. Poco podría yo agregar, pero una indicación al respecto la podemos encontrar en un hermoso y profundo pensamiento de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, en su libro Ciudadela. Dice Saint-Exupéry: el creador no debe someterse a los deseos de la multitud, porque es su creación la que debe convertirse en deseo de la multitud. El pueblo teme la soledad y el paseo por la montaña, pero es en esta que se da el coloquio con las estrellas. Y en el silencio hecho enrededor es que habla la voz que habla solo en el silencio. El que retorna de la montaña vuelve amamantado por los dioses y desciende sereno, cargado, trayendo miel bajo su manto. Y solamente traerán miel los que hayan tenido la fuerza de alejarse de la multitud. La multitud debe recibir el espíritu y cambiarlo en sentimiento. Ella, como un vientre, debe transformar el alimento que recibe en gracia y en luz. Así, el canto se convertirá en un coro, igual como de una chispa puede brotar un incendio. Me parece necesaria una advertencia final. La autonomía no es algo que se conquista de una vez y para siempre. Existe siempre el peligro de recaer en la subordinación, en la dependencia. Sucede a menudo que el moribundo agarra al vivo y lo arrastra hacia su tumba. Las estructuras e instituciones dominantes son todavía poderosas y ejercen fuerte influencia sobre las personas y grupos, dificultando que las iniciativas portadoras de lo nuevo se autonomicen y se desarrollen con base en sus propios fundamentos ideales, éticos, teóricos y espirituales. Puedo poner algunos ejemplos de que las estructuras económicas, políticas y culturales de la civilización moribunda buscan atrapar y absorber a las iniciativas portadoras de la civilización que nace. Algunos ejemplos. Cooperativas y empresas asociativas que son llevadas a adoptar lógicas operacionales y comportamientos de tipo capitalista.
exigencias de bancarización, prácticas de crédito y de endeudamiento, capacitación en gestión gerencial y en marketing, son algunos mecanismos que se emplean con ese propósito. Iniciativas, organizaciones y movimientos de la sociedad civil son cooptadas por el Estado, que les ofrece recursos y los convierte en ejecutores de políticas públicas. A los líderes y dirigentes de esas organizaciones se les ofrece cargos en el sector público, supuestamente para realizar desde el Estado con mayores recursos y con sueldo garantizado, lo mismo que realizan con autonomía desde las organizaciones de la sociedad civil. Pero no es lo mismo. El Estado establece, en otro ejemplo, complejas regulaciones y restricciones a las empresas cooperativas, a las plataformas tecnológicas de la economía colaborativa, a las redes y a los medios de comunicación independientes. Empleando simultáneamente el garrote y la zanahoria, o sea, amenazas de cierre a quienes no estén regulados y subsidios a quienes se formalicen, el estatismo logra controlar y subordinar iniciativas emprendedoras populares y les restringe su autonomía. En otro ejemplo, artistas, intelectuales, creadores de cultura, comunicadores sociales son contratados por las cadenas de televisión exigiéndoles que realicen publicidad que fomente el consumismo y en general que fomente las ideas, productos y actividades de las empresas capitalistas y del Estado. En otro ámbito, la institucionalidad académica predominante induce a intelectuales, profesionales y científicos a que acomoden y adapten sus investigaciones conforme a los paradigmas teóricos convencionales, haciendo de ese modo también que el ejercicio profesional e intelectual sea puesto al servicio de las empresas capitalistas, de los estados y de las instituciones que otorgan prestigio, poder y riqueza. En otro ámbito, prácticas fraudulentas y engañosas de meditación y desarrollo de conciencia, de sanación, etc., que se ofrecen al consumo con elevados precios por supuestos maestros espirituales que se aprovechan de la ingenuidad e ignorancia de las personas. Difusión de falsas noticias y de pseudociencia en Internet y en las redes sociales que desprestigian e intentan destruir la credibilidad de las comunicaciones horizontales y del aprendizaje autónomo y colaborativo. Es necesario estar atentos y advertidos para que el moribundo no agarre al vivo y lo arrastre hasta su tumba. Como dice el Evangelio, no poner el vino nuevo en odres viejos. Y como el sistema, la vieja civilización moderna, no termina de morir y de ella dependen existencialmente no solo los que gobiernan el Estado y los que controlan la economía, sino la gran masa de los subordinados, o sea, los consumidores, los empleados públicos, los trabajadores dependientes, las personas subvencionadas, siempre existe el peligro de que los protagonistas de la nueva civilización sean atraídos y cooptados por el sistema. Por lo que conviene y es importante que aquellas personas de conocimiento, creativas, autónomas y solidarias, constructoras de la nueva civilización, se asocien, se organicen, mantengan redes y comunidades en las que se apoyen mutuamente y encuentren el indispensable refuerzo emocional, intelectual, moral y espiritual para seguir adelante, además de ayudarse recíprocamente de las maneras prácticas que en cada ocasión les sean posibles.